Reparando un vehículo para un agricultor desconocido sin cobrar, mientras tu propia residencia todavía tiene goteras, se burló el vecino cuando observó a Juan arreglando la camioneta al borde de la carretera. Él simplemente se encogió de hombros, persistiendo en apretar el perno mientras su hijo pequeño esperaba pacientemente cerca, sujetando un vaso con boquilla. A la mañana siguiente, cuando 3 todoterrenos negros se detuvieron frente a su vivienda, ese vecino burlón permaneció inmóvil detrás de su ventana. ¿Quién era aquel agricultor? ¿Y qué impulsó a toda una unidad de respuesta a comportarse como si acabaran de localizar a un héroe? Juan Molina, de 34 años, era un padre soltero que residía en las afueras de Teruel. Había servido previamente como técnico de camiones pesados en las Fuerzas Armadas, pero recibió la baja tras el fallecimiento de su esposa por cáncer, para criar a su hijo de forma independiente. Actualmente, Juan se ganaba la vida reparando maquinaria por encargo y conduciendo camiones de reparto, una fuente de ingresos errática, pero siempre lograba mantener un semblante alegre para su hijo, Elías, que apenas tenía 4 años. La existencia de Juan había cambiado significativamente 5 años antes. En aquel entonces, había sido el sargento Molina, especialista en mantenimiento de vehículos con la 3ª División de Infantería. Su esposa, Sara, había sido profesora de matemáticas de secundaria, querida por sus alumnos y la comunidad local. Habían sido novios desde el instituto, casándose a una edad temprana, posponiendo la paternidad hasta que se sintieron financieramente estables y luego dando la bienvenida a Elías a su vida meticulosamente organizada. Cuando Sara se quejó inicialmente de un cansancio incesante, lo atribuyeron al agotamiento típico de una madre primeriza. Para cuando los profesionales médicos descubrieron el agresivo cáncer que proliferaba por todo su sistema, ya había alcanzado la fase 4. Luchó valientemente durante 11 meses, pero Juan comprendió desde el instante del diagnóstico que pronto estaría criando a su hijo solo. El ejército se había mostrado comprensivo. El oficial al mando de Juan había organizado traslados compasivos y horarios adaptables durante el tratamiento médico de Sara. Sin embargo, tras su funeral, Juan reconoció que no podía conciliar las responsabilidades del servicio militar con ser el padre que Elías necesitaba. Su baja con honores había sido aprobada rápidamente, acompañada de elogios por su década de distinguido servicio. La existencia civil había resultado ser más ardua de lo previsto. A falta de un título universitario, Juan descubrió que su considerable pericia mecánica no era plenamente valorada en el mercado laboral convencional. Las empresas buscaban certificaciones que no había necesitado mientras estaba en el ejército. La recesión económica había afectado gravemente a la provincia de Teruel y el empleo a tiempo completo con beneficios escaseaba. En consecuencia, Juan se las había arreglado para ganarse la vida por diversos medios, arreglando maquinaria agrícola, realizando tareas de reparto para la ferretería local y esporádicamente ayudando en el taller de reparación de automóviles de su amigo cuando estaban desbordados de trabajo. Era suficiente para mantener una vivienda y proporcionar sustento, pero solo justo. Ese día, mientras transportaba a su hijo a casa después de completar un encargo de reparto para la ferretería Herrero, Juan observó una vieja camioneta parada al borde de la carretera. El propietario, un anciano ataviado con una chaqueta manchada de barro, examinaba torpemente el motor. Juan se detuvo. Sin pausa, declaró: «Poseo un juego de herramientas en mi vehículo. Quizás pueda ofrecer ayuda». El hombre simplemente asintió ligeramente. No se intercambió ningún nombre, no se aireó ninguna queja, solo una observación silenciosa del trabajo de Juan, como si lo estuviera evaluando. Mientras Juan diagnosticaba los problemas de la camioneta, una combinación de conexiones de batería corroídas y un problema de distribución, podía sentir el escrutinio del hombre. No era impaciente ni preocupado como el de la mayoría de los conductores varados. Era sereno, observador, casi perspicaz. Algún tiempo después, el vecino de Juan, el señor Martí, pasó caminando, riéndose con sarcasmo. «En lugar de arreglar tus tuberías con fugas en casa, estás ofreciendo mano de obra gratuita a ese individuo rústico». Juan no ofreció respuesta. Martí nunca había perdonado a Juan por adquirir la casa que el sobrino de Martí había deseado. El hecho de que a Juan le resultara difícil mantenerla parecía proporcionarle a Martí una satisfacción personal. Elías permaneció en silencio en el vehículo, contemplando a su padre como si fuera un superhéroe. Esa expresión, la admiración pura en los ojos de su hijo, era más valiosa que cualquier remuneración que Juan pudiera haber recibido. Tardó casi 40 minutos antes de que Juan lograra que la camioneta volviera a funcionar.
El motor arrancó con un rugido que finalmente se suavizó en un zumbido constante. El anciano pronunció solo una frase: no inquiriste mi nombre. Sin embargo, yo no olvidaré el tuyo. Si alguna vez has optado por ayudar a alguien, no por su identidad, sino simplemente porque era la acción virtuosa que tomar, quédate con nosotros. Esa noche, Juan llegó tarde a casa. Mientras se lavaba las manos, Elías inquirió: «Papá, ¿conocías a ese hombre?». Juan acarició suavemente la cabeza de su hijo. No hay necesidad de conocerlo. Simplemente la necesidad de reconocer que necesitaba ayuda. Era un principio al que Juan se había adherido desde su primer periodo en el ejército. Su primer sargento se lo había inculcado a los jóvenes reclutas: ayudas a tus compañeros soldados porque necesitan ayuda, no por su rango u origen. Esa lección había permanecido con Juan mucho después de haber dejado el servicio. Después de acostar a Elías, Juan se sentó a la pequeña mesa de su cocina examinando facturas bajo la tenue iluminación sobre el fregadero. La factura de la luz estaba vencida y los impuestos sobre la propiedad se acercaban. La gotera del tejado empeoraba y las tormentas de verano turolenses no se adaptarían a su mejora financiera. Contempló la posibilidad de contactar a sus padres en Soria para pedir un préstamo, pero su orgullo lo contuvo. Ya habían ayudado con los gastos del funeral de Sara y, a los 34 años, Juan creía que debía ser autosuficiente. Finalmente sucumbió al sueño en el sofá, arrullado por el canto de los grillos a través de la mosquitera de la puerta y el esporádico sonido distante del tráfico en la carretera. A la mañana siguiente, mientras Juan le daba el desayuno a su hijo, sonó el persistente claxon de varios coches afuera. «Papá, hay alguien presente», anunció Elías, levantando la vista de su cuenco de cereales, con leche goteando por su barbilla. Juan limpió la cara de su hijo automáticamente mientras se dirigía a la ventana. Entonces se quedó helado. Salió al pequeño porche delantero, aturdido. 3 todoterrenos negros pulidos estaban aparcados en fila frente al patio, con soldados de paisano emergiendo. Juan reconoció su porte inmediatamente: personal militar vestido de civil. Su postura y alerta no podían ocultarse por la ausencia de uniformes. Uno se acercó, mostrando sus credenciales. «Teniente Coronel Vázquez». «Señor, somos de la Unidad de Protección de Altos Cargos Militares. ¿Alguien desea conocerle?». La mente de Juan repasó las posibilidades. ¿Había habido algún problema con sus papeles de baja? ¿Había algún problema con sus modestas prestaciones de veterano? O quizás esto concernía al acuerdo de custodia de Elías, aunque los padres de Sara hacía tiempo que habían aceptado el papel de Juan como tutor principal. El individuo emergió del asiento trasero del vehículo central, un hombre alto y distinguido con cabello canoso y el inconfundible porte de alto mando. Juan lo reconoció al instante: el general retirado Nicasio Cifuentes, antiguo comandante de operaciones en Afganistán y, más recientemente, asesor especial del jefe del Estado Mayor de la Defensa. No vestía uniforme, pero su mirada obligó a Juan a erguirse con arraigados reflejos militares. Ciertos hábitos nunca desaparecían realmente, y el respeto por la cadena de mando se le había inculcado a Juan desde la instrucción básica. Nicasio esbozó una leve sonrisa, diciendo: «Descanso, Molina. Me he retirado», pero sus acciones de ayer no fueron simplemente reparar una camioneta. Juan permaneció respetuosamente en silencio, esperando una explicación. «Usted desconocía mi identidad, pero yo sé que es uno de esos raros individuos que no necesita conocer la identidad de alguien para hacer lo correcto». El general Cifuentes hizo un gesto hacia la modesta vivienda de Juan. «¿Podemos conversar dentro? Lo que necesito discutir no es clasificado, pero es preferible mantenerlo entre nosotros por el momento». Juan asintió, repentinamente consciente de su sencilla camiseta y sus vaqueros desgastados, la pintura desconchada de los escalones de su porche y los juguetes esparcidos por su pequeño césped. Sin embargo, el general pareció no notar ni preocuparse por estos detalles mientras seguía a Juan al interior. Elías permaneció en la mesa, con los ojos muy abiertos por la maravilla ante el distinguido invitado. El general ofreció una cálida sonrisa al niño. «Debe ser Elías. Tu padre me ayudó ayer cuando mi vehículo se averió». El niño asintió con solemnidad. «Papá arregla numerosas cosas». «Estoy seguro de que sí», respondió Cifuentes, luego se dirigió a Juan. «¿Podríamos conversar en privado durante un breve periodo?». Juan le pidió a Elías que fuera a jugar a su habitación, asegurándole que no tardarían mucho. Una vez que el niño estuvo fuera del alcance del oído,
el semblante de Cifuentes se volvió más grave. El general Cifuentes aclaró, la camioneta que reparó era mía, pero lo que desconocía era que en su interior había documentos confidenciales que se estaban preparando para el Congreso sobre un fondo para ayudar a veteranos empobrecidos. Hizo una pausa, evaluando la reacción de Juan antes de continuar. No deseaba que me acompañaran guardaespaldas porque quería comprender las verdaderas circunstancias de la vida de los soldados después de la guerra. Y usted es una prueba viviente de ello. Juan frunció el ceño. Con el debido respeto, señor, no estoy seguro de comprender. Durante el último año, he estado recopilando relatos de primera mano de las experiencias de los veteranos después de su servicio. No las versiones pulidas que llegan a Madrid, sino las luchas auténticas. He estado viajando sin revelar mi identidad, reuniéndome con veteranos en sus comunidades, observando sus condiciones directamente. Hizo un gesto alrededor de la modesta casa de Juan. Como esto, un veterano condecorado que tiene dificultades para llegar a fin de mes a pesar de un servicio honorable y valiosas habilidades. Juan experimentó una oleada de vergüenza, pero Cifuentes levantó una mano para evitar cualquier objeción. Esto no es una crítica, Molina. Es una prueba de un sistema que está sirviendo inadecuadamente a los mismos individuos que lo defendieron con más lealtad. Le entregó a Juan un sobre. Esto es una expresión oficial de gratitud, pero no simplemente en palabras. Se invitó a Juan a participar en una iniciativa nacional de técnicos veteranos, ofreciéndole un salario 3 veces superior a sus ingresos anteriores, apoyo para la vivienda y financiación educativa para Elías. Estamos fundando un programa para utilizar la pericia técnica de veteranos como usted, mantenimiento y mejora de infraestructuras críticas, redes eléctricas, sistemas de agua, redes de comunicación, el tipo de trabajo que garantiza que España funcione sin problemas pero que con frecuencia pasa desapercibido hasta que se produce una avería. Nicasio concluyó, una vez le dije al Congreso, debemos invertir en individuos como usted, no porque sean pobres, sino porque continúan defendiendo lo que es correcto en una sociedad que se burla de la bondad. ¿Alguna vez ha ayudado a alguien y posteriormente ha descubierto que no era ordinario en absoluto? Comparta su narrativa, porque su bondad podría haber tocado a alguien de mayor trascendencia de lo que imaginaba. A Juan le resultaba difícil creer lo que estaba ocurriendo. Apenas ayer, estaba ansioso por el alquiler del mes siguiente. Hoy, un general de 4 estrellas retirado estaba en su modesta sala de estar, presentándole una oportunidad que parecía casi demasiado favorable para ser genuina. No lo entiendo. Señor, articuló Juan, el sobre aún sin abrir en su mano. ¿Me está ofreciendo empleo porque reparé su vehículo? El general Cifuentes se sentó a la mesa de la cocina de Juan, indicándole a Juan que se uniera a él. La silla de madera crujió levemente bajo el peso del general, un sutil recordatorio de lo incongruente que parecía una figura tan eminente en la humilde casa de Juan. Permítame ofrecerle algunos antecedentes, Molina, declaró Cifuentes, su voz imbuida de la gravedad de la autoridad incluso en su retiro. Durante los últimos 18 meses, he estado liderando un grupo de trabajo parlamentario que investiga los servicios de apoyo a los veteranos. Los hallazgos han sido desalentadores. Se masajeó las sienes, un fugaz lapso en su sereno semblante. Informes, estadísticas, testimonios de expertos, todos indican lo que está ocurriendo, pero no las razones. Por lo tanto, resolví observar por mí mismo. Cifuentes explicó que había estado viajando de incógnito por 5 comunidades autónomas, encontrándose con veteranos en sus comunidades locales y presenciando de primera mano sus condiciones de vida. Esa camioneta averiada no fue una coincidencia. He estado planeando estos encuentros, dejando atrás a mi personal de seguridad y presentándome simplemente como otro veterano o civil en apuros. La expresión de Juan pasó del desconcierto a la comprensión. Estaba evaluando a la gente, comentó en voz baja. Observando, corrigió Cifuentes. En 14 averías simuladas en 3 comunidades autónomas, usted fue el único veterano que se detuvo sin dudarlo. Otros pasaron de largo. Algunos exigieron el pago por adelantado. Uno incluso me reconoció e intentó usarlo para conseguir una recomendación de trabajo. El general se inclinó hacia adelante. Pero usted ni siquiera preguntó mi nombre. Percibió a alguien en apuros y actuó. Luego rechazó el pago. Ese es precisamente el tipo de carácter que requerimos para este programa.
Mientras Cifuentes detallaba los pormenores, Juan descubrió que el Cuerpo Técnico de Veteranos era un novedoso programa piloto diseñado para ofrecer formación especializada a veteranos con habilidades mecánicas, ubicándolos posteriormente en puestos vitales de infraestructura en todo el país. La iniciativa proporcionaba estabilidad, un salario equitativo y ayuda educativa para los dependientes. No necesitamos simplemente individuos que puedan arreglar cosas, subrayó Cifuentes. Necesitamos individuos que comprendan las razones por las que las cosas necesitan ser arregladas en primer lugar. Los pensamientos de Juan se aceleraban. La oportunidad superaba cualquier cosa que se hubiera atrevido a esperar, pero las dudas comenzaron a surgir. Señor, me siento honrado, pero simplemente soy un mecánico. Carezco de las cualificaciones académicas avanzadas o certificaciones que... Cifuentes lo interrumpió con un gesto de la mano. Podemos proporcionar la formación y las certificaciones. Lo que no podemos inculcar es el carácter, Molina. Uno lo posee o no, y usted demostró el suyo sin ser consciente de que alguien lo observaba. De su maletín, Cifuentes extrajo una carpeta que contenía detalles sobre el programa, horarios de formación, información salarial, opciones de alojamiento. Mientras Juan examinaba los documentos, la realidad de la oferta comenzó a hacerse evidente. Esto lo cambiaría todo para Elías y para mí, articuló en voz baja. Esa es la intención, respondió Cifuentes. Hombres como usted sirvieron a su nación una vez. Ahora, solicitamos su servicio de nuevo, pero esta vez con el respaldo y la remuneración que merecen legítimamente. Cifuentes se levantó, indicando la conclusión de su reunión. Tómese 48 horas para considerarlo. El grupo de formación inicial comienza el próximo mes en Zaragoza. Podría regresar a casa los fines de semana durante el programa de 6 meses y, posteriormente, le encontraremos un puesto que le permita permanecer cerca de su hijo. Mientras la conversación proseguía, los todoterrenos negros llamaron la atención en el vecindario. A través de su ventana, Juan podía observar al señor Martí en su porche delantero, fingiendo recoger el correo mientras miraba subrepticiamente los vehículos oficiales. Otros vecinos también habían encontrado razones inesperadas para estar al aire libre. Su curiosidad superando sus actividades habituales. Cuando Cifuentes finalmente se levantó para marcharse, le entregó a Juan una tarjeta de visita con una fecha y una dirección. El próximo lunes, 8 de la mañana, nuestra oficina regional de Aragón, si está interesado. Hizo una pausa en el umbral. Y Molina, traiga sus herramientas. El primer día implica una evaluación práctica. Tras la partida del convoy, Juan se sentó con Elías a la pequeña mesa de su cocina, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. ¿Eran esos hombres soldados como lo fuiste tú una vez, papá? Inquirió Elías, subiéndose al regazo de Juan. En cierto modo. Ese hombre que estuvo aquí solía ser un soldado muy importante. Un general. ¿El de la camioneta que arreglaste? Juan asintió, impresionado por la aguda observación de su hijo. Correcto. ¿Es tu amigo ahora? Juan reflexionó sobre la pregunta. No estoy seguro de que, amigo, sea el término apropiado, hijo mío, pero desea ayudarnos. ¿Nos mudamos, papá? Preguntó Elías, su rostro juvenil mostrando una mezcla de entusiasmo y aprensión. Juan inspeccionó su pequeña vivienda alquilada, las manchas de agua en el techo, los muebles desgastados, los juguetes de segunda mano meticulosamente dispuestos en el estante. Quizás, hijo mío. ¿Te parecería bien? Elías reflexionó sobre la pregunta con la seria deliberación que solo un niño de 4 años puede lograr. ¿Seguirás arreglando cosas? Juan sonrió, alborotando el cabello de su hijo. Sí, seguiré arreglando cosas, solo que quizás cosas más importantes y por mejor compensación. Entonces está bien, declaró Elías con la sencilla sabiduría de la infancia. Más tarde esa tarde, mientras Juan realizaba un cambio de aceite en su camioneta, una tarea que parecía repentinamente ordinaria en comparación con los acontecimientos de la mañana, el señor Martí se acercó, su curiosidad finalmente superando su orgullo. Esos eran vehículos del gobierno, comentó, sin llegar a formularlo como una pregunta. Juan asintió, continuando su trabajo. El general Cifuentes me ofreció un puesto. La expresión de Martí pasó por la incredulidad, la confusión y un respeto a regañadientes. ¿Por qué reparaste su camioneta? Vamos, debe haber algo más que eso. Juan apretó el filtro de aceite y se limpió las manos en un trapo.
No reparé su camioneta, dijo en voz baja. Reparé la camioneta de un extraño. Resulta que quienes son no importa tanto como lo que necesitan. Martí se movió incómodamente, recordando claramente sus palabras burlonas del día anterior. Bueno, dijo finalmente, bien por ti, supongo. La decisión de Juan no necesitó las 48 horas completas. Al anochecer, había telefoneado al número de la tarjeta de Cifuentes y afirmado su interés. La oficina regional transmitió la documentación electrónicamente que Juan completó después de que Elías se hubiera acostado. El salario era más del triple de sus ingresos actuales a destajo. Los beneficios incluían una cobertura médica completa, algo de lo que había carecido desde que dejó el ejército. La ayuda para la vivienda les permitiría mudarse a un barrio más seguro con mejores colegios. Parecía un sueño, como si hubiera ganado una lotería en la que ni siquiera había participado. Sin embargo, al firmar la última página del contrato, Juan se dio cuenta de que no se trataba de fortuna, se trataba de ser reconocido, genuinamente reconocido por primera vez desde que dejó el servicio. El domingo siguiente, Juan cargó sus pocas posesiones en su camioneta, los juguetes y la ropa de Elías, sus herramientas, la pequeña caja de fotografías de su difunta esposa. No mucho para representar una vida, pero quizás eso estaba a punto de cambiar. ¿Alguna vez has presenciado a alguien cuya simple bondad fue objeto de burla y luego recompensada con un respeto que cambió su vida? Comparte, respeto, en los comentarios si crees que tales momentos revelan el verdadero carácter. Juan rechazó la petición de aparecer en televisión. Declaró, simplemente reparé una camioneta, no para ser recordado, sino porque un individuo una vez reparó mi camioneta cuando yo aún estaba de uniforme. Se refería a una instancia durante su despliegue cuando su vehículo se había averiado cerca de una aldea remota. Un mecánico local había trabajado durante horas bajo el intenso calor. Declinando cualquier pago, comentando únicamente que, un hombre que arregla cosas lleva la paz en sus manos. Esa sencilla filosofía había permanecido con Juan, influyendo en su forma de afrontar las dificultades de la vida. Sin embargo, en el rincón del bar cerca de su nueva residencia, cuelga una fotografía tomada aquel día, Juan, Elías y los 3 todoterrenos aparcados detrás de ellos. Debajo lleva la inscripción, un padre, una acción correcta, una lección de vida para la siguiente generación. El propietario del bar, un veterano de Vietnam él mismo, había pedido la fotografía tras conocer la historia. Informó a los clientes que servía como recordatorio para todos de que el carácter aún tenía importancia en un mundo cada vez más caracterizado por el estatus y la opulencia. Elías se había adaptado rápidamente a sus nuevas circunstancias. Su nuevo centro educativo ofrecía clases más reducidas y más apoyo para niños como él, que habían experimentado la pérdida de un progenitor. Su profesora había observado su inusual madurez y su orgullo al hablar de la ocupación de su padre. Cuando sus compañeros le preguntaban sobre la profesión de su padre, Elías respondía, «Mi papá hace gente buena». La sencillez de la respuesta había arrancado una sonrisa a Juan cuando la profesora se la relató durante una reunión de padres y profesores. Los niños con frecuencia perciben la verdad con más claridad que los adultos, sin las taras de las medidas sociales de éxito. Un año después, Juan se había convertido en un miembro esencial del cuerpo técnico de veteranos. Su experiencia práctica y sus habilidades de liderazgo le habían asegurado un puesto instruyendo a nuevos reclutas, otros veteranos en busca de dirección y estabilidad tras su servicio militar. La iniciativa se había ampliado más allá de sus parámetros originales, colaborando ahora con institutos de formación profesional para ofrecer programas de certificación y creando oportunidades de aprendizaje en áreas con poblaciones veteranas sustanciales. Juan continuaba manteniendo la fotografía de Cifuentes en su escritorio. Junto a ella ahora había una más reciente, Elías en su primer día de infantil, de pie con orgullo frente a su nuevo hogar. Sin tejado con goteras, sin futuro incierto, solo estabilidad y potencial. Ocasionalmente los fines de semana, Juan llevaba a Elías de regreso a su antiguo barrio, no por nostalgia, sino para recordarles a ambos el viaje que habían emprendido. Visitaban la casa de la señora Casas, llevándole la compra o ayudándola con el jardín. Incluso Martí recibía visitas esporádicas, aunque las conversaciones seguían siendo breves y algo tensas. ¿Por qué ayudamos al señor Martí si fue cruel contigo?, inquirió Elías una vez después de haber reparado el calentador de agua averiado del anciano. Juan había reflexionado cuidadosamente sobre la pregunta antes de responder, porque ayudar a los demás no depende de si lo merecen, hijo mío.
Se trata del tipo de individuos que optamos por ser. Cuando apareció destacado en la publicación trimestral del Cuerpo, se le preguntó a Juan cuál consideraba el instrumento más crucial de su extensa colección. Perspectiva, respondió sin dudar. Comprender que lo que parece un inconveniente podría, de hecho, ser una oportunidad. Ese individuo desconocido al borde de la carretera podría estar llevando la solución a una súplica que aún ni siquiera has articulado. El artículo había circulado ampliamente entre los círculos de veteranos, motivando a otros a inscribirse en el programa. Juan recibió correos electrónicos de exmilitares que se veían reflejados en su narrativa, individuos cualificados que encontraban dificultades para convertir su experiencia militar en logros civiles. El general Cifuentes, que actualmente actuaba como asesor especial del presidente en asuntos de veteranos, ocasionalmente hacía referencia a la historia de Juan al abogar por un aumento de la financiación. Evaluamos la preparación militar en términos de miles de millones de euros en equipamiento, declaró una vez ante el Congreso. Sin embargo, la auténtica seguridad de esta nación reside en los corazones de individuos como Juan Molina. Personas que actúan correctamente porque es lo correcto, no por ningún beneficio personal. El modelo del cuerpo técnico demostró tal éxito que se iniciaron programas análogos para otras habilidades especializadas, sanidad, educación, gestión de emergencias, todos fundados en el principio central de selección de carácter primero. El señor Martí, el antiguo vecino de Juan, envió una tarjeta de Navidad aquel primer año. El mensaje en su interior era escueto pero sincero: me revelaste que estaba percibiendo el mundo de forma completamente incorrecta. Te agradezco esa lección. Juan la conservó, no por orgullo, sino como recordatorio de que la transformación siempre era alcanzable. En las noches tranquilas, después de que Elías se durmiera, Juan a veces se sentaba en el porche de su nuevo hogar, reflexionando sobre la peculiar secuencia de acontecimientos que había remodelado sus vidas. La camioneta averiada, el general disfrazado, la oportunidad que surgió no de pedir, sino de dar. Se preguntaba cuántos otros momentos cruciales, disfrazados de inconvenientes, la gente pasaba de largo cada día, sin saber nunca lo que podría haber sido si simplemente se hubieran detenido y ofrecido ayuda. ¿Alguna vez has presenciado a alguien siendo objeto de burla por ayudar a otros y luego viendo cómo esa bondad le era devuelta con una oportunidad que le cambió la vida?